Muy buenos días y muy buenas tardes a todas las personas que se unieron a este seminario el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. El seminario del día de hoy está centrado en el microorganismo Campylobacter. Vamos a revisar, o la doctora Norma Heredia va a revisar las generalidades de este microorganismo y las estrategias para su prevención y control. Esta cápsula de inocuidad o este evento es parte del proyecto de cultura positiva de inocuidad de los alimentos, un proyecto dirigido justamente por el Comité de Inocuidad de Alimentos y Biotecnología de ILSI Mesoamérica. Antes de empezar con la conferencia, vamos a recordar que ILSI Mesoamérica es una red global de científicos que trabajan de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible de la región y sus poblaciones. Pueden conocer más acerca de ILSI Mesoamérica como organización, de nuestra federación y de las políticas ético-científicas en la página de ILSI Mesoamérica. Actualmente ILSI Mesoamérica está en diversas partes del planeta, como lo pueden ver en el mapa. En el norte, ILSI Mesoamérica cubre la región desde México hasta Panamá, incluyendo el Caribe, ILSI Norandino en la parte norte de Sudamérica y ILSI Brasil. ILSI Mesoamérica además trabaja de manera tripartita, integrando en el mismo nivel a los sectores academia, gobierno e industria. Antes de comenzar con esta conferencia, siempre hacemos una exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas por la siguiente conferencista son de la persona experta y científica y no necesariamente reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, en su acrónimo ILSI. Además, en este caso, la doctora Norma Heredia ha tenido total libertad y responsabilidad para preparar su presentación y además asiste a este evento de manera voluntaria. Tampoco ha recibido ninguna remuneración por su participación en este evento. Como les comentaba, hoy tenemos una cápsula de inocuidad. Es una conferencia acerca del Campylobacter. El nombre es Campylobacter, generalidades del microorganismo y estrategias para la prevención y su control. Además, nos acompaña la profesora Jessie Usaga del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, quien es además coordinadora del Comité de Inocuidad y Biotecnología y va a estar moderando esta sesión. Profesora. Muchas gracias, Diana. Darle la bienvenida a todos los presentes. Buenos días, buenas tardes. Contamos con un número muy alto de personas registradas de toda Latinoamérica y también de otros países no de Latinoamérica. Estamos muy contentos con la cantidad de participantes que tenemos el día de hoy y también con las personas que van a escuchar esta grabación en diferido. Para mí es un honor poder presentar a la expositora que tenemos el día de hoy, una expositora latinoamericana con gran prestigio, profesora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 3 y se ha desempeñado en diferentes funciones académicas. Ha sido presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias de la región noreste y presidenta de la Asociación Mexicana para la Protección de los Alimentos, galardonada con múltiples reconocimientos a nivel internacional. Sobresale el Premio de Liderazgo Internacional en el 2020, otorgado por la Asociación Internacional para la Protección de Alimentos. Doña Norma, la doctora Heredia, tiene un énfasis en una línea de investigación basada en la fisiología, en la epidemiología y en los mecanismos de control de diferentes microorganismos de importancia. Hoy nos va a comentar sobre Campylobacter, pero pues ella tiene una amplia experiencia en el tema de inocuidad y podría darnos muchísimas más cápsulas en diferentes temas. Entonces es un honor poderla tener acá, a una autora de más de 114 trabajos, artículos científicos, capítulos de libros y con más de 444 trabajos en foros nacionales e internacionales ejecutados en al menos 14 países. Pues un honor agradecerle a doña Norma la apertura, la colaboración con nuestro Comité de Inocuidad y esperando que esta información sea de gran valor para todos los participantes con la intención, como decía Diana, de democratizar la información y que podamos tener en los diferentes países información con base científica para tomar decisiones desde donde corresponda. Muchas gracias y sin más le doy el espacio a la expositora del día de hoy, la doctora Norma Heredia.
Y antes de dejarlos con la conferencia de la doctora, queremos recordarle que posterior a la conferencia vamos a habilitar un espacio de preguntas. Entonces, durante la conferencia o después de la conferencia pueden anotar sus preguntas en el chat. Ya compartimos, ya le brindamos el comando a la profesora para que nos comparta su presentación. Pues muchísimas gracias por la invitación. No me ha llegado el enlace, Dayana. Bueno, pues antes que nada, agradecerles a todos ustedes el que me permitan entrar en... eh, permítanme. Que me permitan entrar pues en sus computadoras para poder platicarles un poquito acerca de un microorganismo al que hemos trabajado desde hace algún tiempo y que bueno, últimamente está dando un poquito de problemas o muchos problemas y que pues aparentemente se están dando por este microorganismo. Desde el año pasado comenzaron a darse algunas alertas en Perú sobre la presencia de una enfermedad neurológica conocida como Guillain-Barré, la cual se comenzó a ver que ocurrió de golpe y con un número inusualmente alto de pacientes. Sí, entonces, desde el primer semestre del año pasado, se notificaron, por ejemplo, en Perú, 191 casos de este síndrome y posteriormente, para el segundo semestre del año pasado, en Guatemala también comenzaron a presentarse de manera inusual un número creciente de casos relacionados con este padecimiento neurológico que como les menciono, tiene el nombre de Guillain-Barré. Se considera que es una enfermedad neurológica aguda y que tiene gran importancia porque, bueno, comienza con una debilidad principalmente en extremidades inferiores, en piernas, en forma ascendente y que pues llega a ser o puede llegar a ser imposibilitante, o sea, para la persona reduciendo la calidad de vida y también incrementándose mucho el costo de los tratamientos médicos. Para febrero de este año se veía que se continuaban incrementando los casos de Guillain-Barré y que, bueno, pues ya para el 26 de febrero habían acumulado un total de 80 casos positivos. Desafortunadamente, 5 personas murieron, o sea, 5 decesos y 3 más estaban en investigación. Entonces, bueno, pues comenzó a vincularse debido a este incremento de casos de manera inusual, comenzó a buscarse la causa y pues comenzó a sospechar de manera directa que Campylobacter podía ser una causa o la contaminación o la infección por Campylobacter podía ser una causa de este síndrome. Entonces, se dice que la enfermedad que ocasiona Campylobacter, como vamos a ver más adelante, se llama campylobacteriosis. Y bueno, se puede considerar que es un problema endémico en Guatemala, principalmente en niños, ya que tiene una tasa de incidencia extremadamente alta que va desde 185 a 1.200 casos por 100.000 niños, lo cual es, como vamos a ver más adelante, muy alta. Sin embargo, pues recientemente también ha habido algunas alertas ya en otros países de Latinoamérica, ¿sí? Como en el caso de El Salvador, ya se dio la instrucción para emitir una alerta para que los profesionales de salud estén atentos ante un incremento de este tipo de casos. Y recientemente, en el 5 de marzo en México, en uno de los estados del centro del país, se emitió una alerta epidemiológica también para para notificar sobre un aumento en el número de casos de Guillain-Barré en pacientes que acudían en el estado de Tlaxcala. Entonces, todo esto, pues especulaba entonces que estos casos que se estaban presentando actualmente en Guatemala y México y previamente en Perú se estaban relacionando directamente con contaminación con esta bacteria que se llama Campylobacter. La evidencia que se tiene para todo esto es que en el 2023 en Perú, en el 23% de los pacientes se presentó previamente a
la aparición de los síntomas neurológicos, una infección gastrointestinal, y en 11 casos los exámenes de laboratorio dieron positivos para esta bacteria. En el caso de Guatemala, se han encontrado a Campylobacter jejuni en 4 de los pacientes, y en México, 1/3 de los casos de Guillain-Barré en estos pacientes se ha aislado a Campylobacter jejuni. Entonces, pues todo indica a que esta bacteria está muy involucrada en la aparición de estos casos neurológicos. Previamente, en el 2019, también en Perú, ya se había notificado 900 casos del síndrome de Guillain-Barré y que también se habían asociado a la presencia de esta bacteria. Pero entonces vamos a platicar un poquito de esta bacteria. ¿Sí? Esta bacteria no es nueva, ¿sí? Tiene casi, bueno, se descubrió hace casi 100 años como en animales y se consideraba que era una enfermedad zoonótica, o sea, una enfermedad de animales. Inicialmente, debido a la forma que presentaba, se consideró o se incluyó dentro del género de Vibrio. Yo creo que todos hemos escuchado, sobre todo en esta época de Cuaresma, por cuestiones culturales, que se preparan muchos pescados, mucho marisco, y que siempre se tiene la alerta de Vibrio cólera como contaminante de esta bacteria, como contaminante de estos productos. Entonces, bueno, se relacionaba que era un miembro de este género. Sin embargo, después se vieron por las características especiales que presentaba, bueno, pues que no pertenecía al género de Campylobacter, perdón, al género de Vibrio, y desde los 60 se constituyó ya el género de Campylobacter. Pero fíjense, hasta 1980 se consideraba o se reconoció que era un patógeno humano. Estamos hablando que este microorganismo, considerado como patógeno humano, tiene 40 años, lo cual es muy nuevo si pensamos de que hay otros microorganismos que tienen más de 100 años, a los cuales ya se consideraba como patógeno humano. Entonces, bueno, pues esto intensificó afortunadamente las herramientas que tenemos actualmente para avanzar en el conocimiento sobre pues el mundo microbiano es muy amplio, y bueno, pues el conocimiento ha fluido y actualmente es un área dinámica. Sin embargo, esto también ha hecho que pues sea difícil o ha sido todo un desafío llegar a tener un control para esto. Actualmente se dice que hay 2 géneros dentro de la familia de Campylobacteriaceae. Uno es el Campylobacter, que es el más importante, que bueno, pues también ha avanzado mucho el conocimiento y actualmente se dice que hay 32 especies y 9 subespecies de este microorganismo, y la otra especie es Sarcobacter. Sin embargo, la más importante es Campi. Las especies de Campylobacter que son históricamente patógenas para humanos son 2, Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. La que está directamente relacionada con, como una consecuencia, el síndrome de Guillain-Barré es Campylobacter jejuni. Entonces, por eso vamos a hablar principalmente de esta especie. Sin embargo, se ha visto que hay otras especies emergentes que actualmente están tomando bastante importancia, como C. concisus, o sea, Campylobacter concisus y ureolíticos. Y bueno, pues ahí vienen en la diapositiva otras especies que también se consideran de importancia y que actualmente ya también se reconocen como patógenos humanos. Esta bacteria, bueno, pues es un bacilo gram negativo. Ya si nos vamos a las características propias del microorganismo, son curvos o en espiral. O sea, tienen una forma muy característica, y debido a que la mayoría son móviles, hagan de cuenta que se mueve como si fuera un sacacorcho. Entonces es muy característico su movimiento. Son citocromo oxidasa, no forman esporas, lo cual, bueno, pues esto ayuda a que se pudieran llegar a controlar un poquito más fácil, o son más controlables. Y bueno, pues como les dije, son microorganismos móviles por un flagelo polar único, con excepción de 2 especies, que es Gracilis, que no es móvil, y Choway, que es multiflagelada. Una de las características más una característica muy significativa cuando nosotros queremos hacer la identificación de este microorganismo es que es un microorganismo microaerofílico. ¿Qué significa esto? Pues que requiere condiciones especiales para poder crecer, es decir, una concentración menor de oxígeno, y requiere también la presencia de CO2. Entonces, este es una limitante muy importante, o ha sido una limitante muy importante, ya que para poder hacer el diagnóstico
Y si lo queremos aislar, lo queremos crecer, necesitamos tener incubadoras especiales y lo cual incrementa como consecuencia el costo de su diagnóstico. La temperatura óptima de crecimiento es relativamente alta. El microorganismo puede crecer entre 30 a 43 grados centígrados, sin embargo, la óptima es de 42. Esto, digamos que es un poquito, se sale del esquema de lo que son los microorganismos patógenos para el hombre, debido a que la mayoría de los patógenos para humanos, su temperatura óptima de crecimiento es de 37, en este caso es de 42. Hay otros patógenos que también tienen temperaturas óptimas altas, pero no son muchos. Y bueno, pues esto corresponde, fíjense, a la temperatura óptima de su principal reservorio, como son las aves. Y bueno, pues como les comenté hace ratito, este microorganismo se considera un microorganismo zoonótico, desde que se aisló se consideraba que era un patógeno para animales y bueno, pues se ha visto que se encuentra en el intestino de muchos de ellos. Como les he comentado, Campylobacter jejuni es una causa importante de gastroenteritis en todo el mundo. Y bueno, pues puede traer como consecuencia enfermedades autoinmunes, una que es la que nos compete o que la que estamos ahorita en alerta es el síndrome de Guillain-Barré, que ya más o menos les platiqué un poquito de qué consiste y que se ha visto que de las personas que se infectan, 7 de 100,000 son las que van a, en promedio, son las que van a progresar su problema hacia un síndrome de Guillain-Barré. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo un aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré, esto quiere decir que hay muchas infecciones por Campylobacter. Aparte de esta, hay otro síndrome que también se ha relacionado con esta bacteria, que es el síndrome Miller-Fisher, que es también un problema neurológico muy parecido al síndrome de Guillain-Barré, pero específico del sistema ocular. Este microorganismo se ha buscado y se ha encontrado prácticamente en todo el mundo. O sea, decimos que la contaminación por Campylobacter es un problema mundial. Aquí en esta diapositiva les muestro los diferentes lugares y las frecuencias en donde se han encontrado. Sin embargo, enfocándonos en lo que viene a ser América Latina, se tienen datos de Perú, de Guatemala y de México. Pero si se fijan, los datos de Guatemala, si nosotros ponemos un poquito de atención en la diapo y vamos a ver que son muy altos en relación con los que se reportan en otras partes del mundo. En Estados Unidos se han hecho algunos estudios epidemiológicos y bueno, pues entre el 2016 y el 2018, fíjense, estos son los microorganismos por consumo de alimentos contaminados más frecuentemente encontrados. Y pues se ve que Campylobacter se encontraba entre la primera causa como problema por el consumo de alimentos contaminados, incluso arriba de Salmonella, lo cual históricamente Salmonella ha sido la primer lugar por excelencia. Entonces, a veces fluctúa, a veces sube, a veces baja, pero en promedio se encuentra entre los primeros 3 a los primeros 5 lugares como causa de problemas por consumo de alimentos contaminados. Incluso en un reporte, el último reporte del Progress Report de la CDC fue en el 2014. En ese entonces se comentaba, o sea, se veía cómo se veía la tendencia de las enfermedades transmitidas por alimentos y pues Campylobacter se consideraba que iba a incrementar. En el 2014, la tasa de infección era de 13.45 personas se enfermaban por cada 100,000 habitantes. El último reporte del año 2022 se tiene un reporte de 17.2. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Aún con todo el conocimiento que se tiene, aún con todas las medidas higiénicas que en un momento dado y toda la tecnología que actualmente tenemos, la tasa de infección por este microorganismo ha seguido aumentando, incluso en los países de primer mundo. Entonces, bueno, pues este es algo en lo que yo creo que muchos de nosotros tenemos que enfocarnos para investigar más a fondo. Okay. La predicción de Healthy People 2030 o 2030, ellos actualmente, bueno, en el 2021
se decía que la tasa de infección era 17.2 por cada 100.000 habitantes y la meta es llegar o reducirla a 10.9 al finalizar esta década. Sí, entonces, pues es todo un desafío, dado que la tendencia se ha visto que ha ido a la alza. Bueno, pues el desafío es ya no solamente mantenerla, sino bajarla. Y yo creo que aquí todos tenemos que enfocarnos y poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera para poder llegar a tener esto, ¿no? ¿Cómo se ocurre la frecuencia de contaminación de la campilobacteriosis? Bueno, pues se ha visto que hay un pico en infantes, o sea, es alta en niños. Posteriormente, la tasa de infección baja y luego tiene otro repunte más o menos entre los 20 y los 30 años de edad. Y luego ya va disminuyendo. Se ha visto que hay una pequeña diferencia entre los varones y las mujeres, siendo más alto, ligeramente más alta la tasa de infección en varones que en mujeres. Y esto se ha pensado que se debe, sobre todo el pico que hay entre los 20 y los 30 años, a que en ese tiempo es una época de mucha producción de las personas, vamos, están muy ocupadas en sus trabajos y no pueden cocinar sus alimentos, por lo tanto tienen que consumir alimentos comprados. Y bueno, pues esto, sobre todo los hombres, por eso se ve que es mayor el incremento. Y se ha visto que también en el verano se tiene un pico de infección por Campylobacter. La razón de esto es que es el principal reservorio, como vamos a ver más adelante, son las aves, principalmente el pollo. Entonces, en el verano, culturalmente, muchas veces se hacen asados o no sé, carne asada, pero en muchas ocasiones se hace pollo asado por los costos, por cuestiones culturales, y aquellos que hemos asado pollo sabemos que muchas veces es un poquito más tardado que lo que viene a ser la carne de res, por ejemplo. Y bueno, pues cuando estamos en una convivencia, estamos asando algo, bueno, pues muchas veces estamos así como que un poquito desesperados porque el pollo se está tardando mucho, entonces muchas veces lo consumimos no tan bien cocido, o sea, crudo, y bueno, pues por eso se ve que se han incrementado los niveles durante el verano. ¿Cuáles son los principales reservorios de este microorganismo? Bueno, pues como ya les comenté, históricamente esta es una bacteria zoonótica, por lo cual coloniza un montón de animales como el ganado bovino, ovino, cerdos, roedores, pero principalmente todas las aves de corral. Se dice que los casos de campylobacteriosis, alrededor del 60 al 80% se relacionan con el consumo de pollo contaminado. Entonces, pues ahí es donde principalmente se tiene que enfocar pues las medidas de prevención y control, como lo vamos a ver más adelante. Aunque también se han aislado de perros y gatos, principalmente perros, por lo tanto, pues se consideran que pueden ser un vehículo de este microorganismo. El ciclo de contaminación, bueno, pues estos datos se dan principalmente en países desarrollados, no tanto en los viajes en desarrollo como los nuestros, pero bueno, se ha visto que los viajes internacionales son un vehículo de transmisión muy importante. Y esto no se debe a que en los viajes haya algo en el aire, sino es por el consumo de alimentos contaminados. Entonces, la gente que viaja consume alimentos contaminados. Sin embargo, también se ha visto entonces que el consumo de alimentos o agua también contaminadas es un vehículo de transmisión importante, principalmente, entonces, como ya hemos mencionado, las aves, el pollo. También se ha visto, sobre todo en aquellas personas que trabajan en granjas avícolas, bueno, pues el contacto con animales y con sus heces también puede ser un vehículo de transmisión y aunque en baja proporción, también pudiera ser el contacto persona a persona, es decir, contacto con heces contaminadas y bueno, pues que también pudieran contaminar y causar la enfermedad. Las manifestaciones clínicas, aquí se las mostramos en esta imagen. Si se fijan, van desde aquellas que están relacionadas con el sistema digestivo, pero también pueden ir hacia otros lados y desembocar cuadros
bien diversos, ¿no? En forma general, la enfermedad más común por Campylobacter se llama campylobacteriosis. Se dice que la campylobacteriosis representa el 8.4% de los casos globales de enfermedades por consumos por alimentos contaminados, que es muy alto. Bueno, pues esta es una enfermedad que ocasiona una diarrea acuosa que puede o no puede tener sangre, dolor abdominal, hay pérdida de peso por la pérdida de líquidos y hay fiebre. Se mencionan que las dosis infectivas son relativamente bajas para este microorganismo, son entre 500 a 800 células, aunque algunos reportes han dicho que incluso 100 células pueden desencadenar la enfermedad dependiendo de la persona. Y el periodo de incubación es de 2 a 5 días y la enfermedad tiene una duración en general de 6 días. Sin embargo, bueno, pues se pueden producir puede progresar la campylobacteriosis en algunos pacientes hacia lo que vienen a ser hacia cuadros más agresivos, ¿no? Como son los que vienen ahí, tanto en forma gastrointestinal como extraintestinal. Y bueno, pues lo que nos compete en esta plática son lo que vienen a ser las enfermedades neurológicas. Específicamente, en el caso del síndrome de Guillain-Barré, el daño nervioso se debe a una reactividad cruzada que existe entre los anticuerpos producidos en respuesta, o sea, los anticuerpos de nosotros que son producidos en respuesta a un lipo-oligosacárido de Campylobacter jejuni con los gangliósidos humanos como GM1. Entonces hay un proceso autoinmune y bueno, pues entonces puede llegar a producir daño en las neuronas, incluso una pérdida de la mielina en casos más severos. ¿Qué es lo que hace que este microorganismo vaya a venir a causar estos problemas? Esto específicamente es en el caso de Campylobacter jejuni. Bueno, pues se dice, como ya les mencioné, la mayoría de esta bacteria Campylobacter jejuni es una bacteria móvil y bueno, pues la movilidad le ayuda a llegar a su sitio blanco, que es las células intestinales. Ahí también tiene quimiotaxis y tiene una capacidad para adherirse e invadir. También se dice que tiene mecanismos para defenderse del estrés oxidativo, ya que les había comentado que requería de atmósferas especiales hace ratito, ¿sí? Y una característica que también se considera como factor de virulencia es que este microorganismo puede pasar a estado viable no cultivable. Y finalmente también hay una producción de citotoxina que se llama CDT y una hemolicina. Entonces aquí les muestro en esta imagen, bueno, pues cómo está en el medio ambiente, se encuentra el microorganismo. Una vez que llega al lumen intestinal, comienza por mecanismos de movilidad, quimiotaxis, poder adherirse a las vellosidades intestinales, posteriormente invadir y finalmente, bueno, pues ya comenzar a desembocar todo el cuadro clínico. Entonces, ya conocemos que este microorganismo se encuentra muy comúnmente en aves, que puede contaminar o es el principal mecanismo en aves, o también puede llegar a agua, que puede contaminar a una persona, desembocar un cuadro. Entonces, ya una vez que tenemos el problema, pues lo importante es detectarlo para ver cómo podemos romper ese ciclo, ¿sí? Entonces, para detectar el microorganismo, ha habido muchos esfuerzos para hacer más simple este proceso, ya que generalmente lo que se hace por tradición es a partir del alimento sospechoso o bien de las heces de las personas, se hace un cultivo en un medio de enriquecimiento. Se tiene que hacer enriquecimiento porque hace ratito les mencioné que este microorganismo se encuentra en bajas cuentas, o sea, no requiere grandes cuentas para causar un problema, entonces en los alimentos generalmente se encuentra en bajas cuentas y si los ponemos directamente en un medio selectivo, se pueden enmascarar con la flora acompañante. Por lo tanto, bueno, pues lo enriquecemos con factores especiales para el crecimiento de este microorganismo. Posteriormente,
lo ponemos en un medio selectivo y lo incubamos con atmósferas especiales. Entonces, esa es la limitante para poder hacer un diagnóstico. Necesitamos un incubador especial y bueno, pues no cualquier laboratorio los posee. Posteriormente, las colonias sospechosas, bueno, pues se pueden identificar ya ahora sí con pruebas bioquímicas, con serología o bien, como actualmente se hace más fácil, mediante métodos moleculares. El desafío que se tiene actualmente para poder, o la limitante que se tiene actualmente para poder hacer este diagnóstico oportuno, para poder cortar la cadena de enfermedad, ¿no? Pues es el paso de la incubación microaerofílica, por el hecho de que no cualquier laboratorio posee incubadoras de CO2. Entonces, bueno, pues incluso ha habido muchos esfuerzos por establecer metodologías para evitar esto. Incluso nosotros desde hace algún tiempo estuvimos trabajando para hacer un medio de enriquecimiento en el cual directamente a partir del enriquecimiento podíamos irnos a una técnica molecular, una PCR, y poder hacer la identificación del microorganismo. Si bien, así como esto se han reportado otros medios, y si bien han dado resultados, no han sido tan satisfactorios, tan generalizados para todas las cepas, por lo tanto, pues todavía sigue siendo una limitante lo que viene a ser el diagnóstico. ¿Qué es lo que podemos hacer para lograr la prevención y el control de este microorganismo? Bueno, incluso en Guatemala ya se están boletinando medidas emergentes, o sea, medidas para tratar de frenar esta enfermedad. Una de ellas fue que los niños ya no fueran a las escuelas, en donde se están dando mayor número de casos. En otro también combinando para que el agua que se consuma esté hervida o clorada, ¿sí? Porque se veía que había, que no estaba bien descontaminado, se encontró contaminación en el agua, pero también, bueno, pues evitar el consumo de aves, de alimentos mal cocidos, principalmente aves. Entonces, si con algo tan simple como esto podemos reducir el riesgo, yo creo que vale la pena intentarlo, ¿no? No estamos pidiendo o no se están pidiendo medidas tan difíciles, vamos. Entonces, es evitar el consumo de alimentos mal cocidos, tener una buena calidad de agua, ese es, digamos que lo básico, pero también, bueno, pues se ha visto que lo puse un poquito en negritas, el siguiente comentario, que era controlar la colonización del tracto gastrointestinal en los animalitos de granjas. Si nosotros producimos animales que no estén colonizados, bueno, pues reducimos mucho el riesgo, ¿no? Entonces, pues ha habido muchos, pero muchos esfuerzos para tratar de controlar esto, desde el desarrollo o la búsqueda de una vacuna efectiva para los animalitos, ya que se ha visto que sí, pueden llegar a colonizar Campylobacter, nacen sin Campylobacter, pero se pueden colonizar debido al hacinamiento en la que muchas veces estos animalitos se encuentran desde la primera semana de nacidos. Y algo que se ha visto es que una vez que el animal está colonizado, ya no deja de tener Campylobacter, o sea, siempre va a estar colonizado. Entonces, se han hecho esfuerzos para desarrollar vacunas, las cuales pues hasta ahorita iban dirigidas, los esfuerzos más prometedores iban dirigidos hacia la cápsula de la bacteria. Sin embargo, debido a que se ve que hay mucha variabilidad en las cepas todavía, en las cepas que andan circulando entre los diferentes países, todavía no se llega a tener algo totalmente efectivo. También se han buscado la aplicación de bacteriocinas, se ha buscado la administración de probióticos o postbióticos para tratar de reducir o reducir los niveles de colonización. Sin embargo, hasta ahorita todavía no ha sido exitoso. El establecimiento de estrategias desde la granja a la mesa también es mantener, por ejemplo, toda la línea de producción, la cadena de frío y toda la línea de producción en las condiciones más higiénicas posible, pues también
es algo muy importante. Pero algo que también es muy importante es evitar la contaminación cruzada. Se ha visto, por ejemplo, que si nosotros partimos un pollo crudo y utilizamos el mismo cuchillo o la misma tabla de picar después para cortar una lechuga, que la vamos a utilizar como una ensalada, bueno, pues ahí ya prácticamente estamos contaminando este otro producto. Entonces, tener la conciencia de lo que implica la contaminación cruzada es muy importante. Si nosotros evitamos esto, también minimizamos el riesgo. Y bueno, pues también se ha visto la adición de sanitizantes o conservadores que eliminen el microorganismo. Ha habido muchos esfuerzos para buscar alternativas para el control y aquí ya nada más yo les voy a mostrar dos trabajitos en los cuales hemos nosotros abordado este aspecto. Por un lado, estuvimos trabajando con algunos extractos como limón, ciruela y naranja agria. Yo creo que muchos de ustedes los conocen. Y bueno, las aplicamos en alitas de pollo para ver si se reducía Campylobacter. Y encontramos que sí, realmente sí se reducía. Los análisis sensoriales de la gente nos mostraron que les gustaba más cómo sabía el pollo, es como un marinado, vamos, cómo sabía el pollo después de la aplicación de estos tratamientos. Y bueno, pues por un lado teníamos una cuestión sensorial aceptable y por otro que también microbiológicamente reducía a este microorganismo. Y bueno, también más recientemente trabajamos con la utilización de algunos compuestos de cítricos como es el citrol para tratar de reducir los antimicrobianos sintéticos como el fosfato trisódico. El fosfato trisódico se aplica normalmente para sanear las canales de aves, ¿sí? Entonces, ahorita con la tendencia que tenemos de volver a todo lo natural y evitar ya muchos compuestos químicos, bueno, pues nosotros redujimos la concentración de ese compuesto, sí, le agregábamos citrol y ya que actuaban de una manera sinérgica. Entonces, hay mucho por hacer. Yo creo que nos estamos quedando cortos como instituciones porque necesitamos reafirmar todavía más el conocimiento y hacerlo público, difundir más todo lo que nosotros estamos encontrando para tratar de reducir los riesgos y pues minimizar los casos de secuelas como es el síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, pues aquí les muestro algunos colaboradores que a lo largo de nuestra travesía con Campylobacter hemos estado trabajando, muchos estudiantes, tanto de licenciatura, de maestría, de doctorado, para trabajar o abordar este tema. Y bueno, pues finalmente les agradezco mucho su atención y pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, estamos para servirles. Muchas gracias, doctora. La cantidad de preguntas que tenemos es importante, entonces voy a hacer una agrupación de las preguntas para tratar de abordar la mayor cantidad de preguntas posibles en el tiempo restante. Y por supuesto que una de las intenciones de invitar a un investigador como la doctora latinoamericano a estas actividades es poder tener el contacto. Si hay preguntas específicas de alguna industria, de un gobierno, de un consumidor que todavía le quedan cosas ahí dando vueltas en su cabeza y no las puede abordar acá, pues ya tienen el contacto, ya conocemos a una especialista y pues eso es de gran valor. Hay muchísimas preguntas vinculadas con el tema del agua, que usted menciona en una de sus diapositivas. Por ejemplo, nos dice que si en el caso de Guatemala influye que no hay control sobre la calidad del agua en la ciudad capital, ¿verdad? Que incluso hay desechos de ríos en el área rural sin control, que si este tema del agua podría explicar el aumento en los casos por este microorganismo, la incidencia de este patógeno en esta población. Bueno, sí, definitivamente sí se ha visto, está reconocido como un vehículo de transmisión. Y bueno, yo los reportes que leí de Guatemala no tengo el gusto de conocer
o de haber estado en Guatemala, pero bueno, los reportes indican que en las comunidades en las cuales se ha visto un mayor incremento de casos, se ha encontrado contaminación fecal en el agua. Entonces, bueno, pues sí, por lo mismo las autoridades han hecho exhortaciones para que se clore o se hierva el agua para que pueda estar un poquito más apta para el consumo. Bien, tenemos una pregunta asociada a esto. Entonces, en definitiva, el tratamiento del agua es fundamental como una Así medida de es, prevención. así Una es. pregunta vinculada es si, por ejemplo, Campylobacter y Arcobacter también tienen relación con las aguas o si son microorganismos que no necesariamente aparecen en las mismas condiciones o que estén juntos, como Sí. el caso de Salmonella y Campylobacter. Bueno, sí, sí se ha visto que puede ser, el agua puede ser un vehículo de estos microorganismos. Sin embargo, hasta ahorita no hay muchos estudios que vinculen a los casos de Arcobacter con el síndrome de Guillain-Barré. O sea, no hay. De hecho, de Campylobacter, solamente Campylobacter jejuni, hay un chorro de especies, muchas patógenas, pero solamente a Campylobacter jejuni es a la que se le ha relacionado con, digamos, la complicación de Guillain-Barré. Por acá se repite, varias personas tienen esta misma inquietud, nos hablan de que en la reglamentación técnica centroamericana no existe un requerimiento de analizar Campylobacter en ninguna matriz, bueno, específicamente en aves que estamos hablando el día de hoy. Nos preguntan que si esto es propio de nuestra región, que si en otras regulaciones se mantiene esta tendencia y que en caso de que se considere un microorganismo de alta relevancia para empezar la vigilancia, ¿en qué productos sería más riesgoso y más crítico empezar a trabajar? Bueno, yo creo que en muchos países de América Latina desafortunadamente no contamos, y nos incluimos en México, tampoco contamos como con una legislación para poder llegar a un registro o que sea un requisito el análisis de Campylobacter en algunos productos. ¿Que es necesario? Definitivamente sí. Sabemos que estas cuestiones de legislaciones pues son burocráticas y muchas veces toman mucho tiempo, más de lo que en un momento dado uno quisiera, ¿no? La experiencia que hemos tenido es la preocupación de algunos productores. O sea, aunque no se requiera que es como requisito legislativo, ellos por su propia iniciativa, para asegurarse de la buena calidad de sus productos, bueno, pues los analizan. Sin embargo, pues hasta ahorita no hay nada que obligue en muchos países, digo, en México no lo hay, en muchos países de América Latina realmente desconozco si hay alguno que lo tenga, pero yo no, hasta donde sé, no he encontrado. Y bueno, pues esta es una limitante. Quizá también esté relacionada con la dificultad para poder hacer este diagnóstico. Entonces, ¿qué productos son los que más en un momento dado se pudiera aplicar? Pues yo creo que a los productos apoyo principalmente, a los productos pollo, pavo, a los productos de aves, aunque también se ha relacionado agua, también se ha relacionado la leche, ¿sí? Como una que se contamina pues al estar en contacto con heces de animales enfermos. Entonces, bueno, pues prácticas de higiene, falta de prácticas de higiene, ¿no? Pero bueno, también se ha visto que se puede encontrar en este producto, pero en la mayoría de los casos es el pollo y en segundo lugar el agua. Bien. Nos preguntan también que a partir de qué concentración nos empezamos a preocupar, a partir de qué poblaciones ya empieza a ser riesgoso para la población. Híjole, pues es que eso es bien variable porque realmente cuando hablamos de patógenos, o al menos aquí en México, buscamos presencia o ausencia. O sea, aunque haya pocos niveles, pues ya pueden ser peligrosos dependiendo de la población a la cual pues esté llegando este producto. Por darle una idea, podemos hablar, por ejemplo, en el caso de Campylobacter, pues se dice que la dosis media es alrededor de 600 bacterias que pueden estar, a lo mejor es un producto que está poco contaminado, pero la persona comió mucho, ¿sí? E incluso se ha visto que hasta 100 bacterias en algunas personas
pueden desencadenar la enfermedad. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de salmonela, la dosis infecciosa es mediana, no es muy alta, pero se ha visto que incluso 2 salmonelas han llegado a causar problemas en niños. Sí, entonces no hay una dosis en realidad, porque va a depender también del huésped que esté consumiendo el producto. Entonces, debe de ser ausente, o sea, nada, en otras palabras. Ausencia, muy bien. Por acá nos preguntan, tenemos una audiencia muy observadora que en una diapositiva notaron que había mención de cáncer colorectal, por ejemplo. Entonces nos están preguntando varias personas si hay una asociación, por ejemplo, entre este microorganismo y la incidencia de algún tipo de cáncer gástrico, colorectal, y no sé si hay algún otro tipo de cáncer vinculado. Sí, fíjese, desde hace tiempo, de hecho, un grupo de Argentina comenzó a mencionar que podía, le estoy hablando de hace 15 años, ¿no? 15, 20 años, sí, de que podía haber una asociación entre Campylobacter y cáncer colorectal. Esos fueron unos reportes aislados de un grupo argentino y posteriormente como que hubo un loop ahí, una pérdida de conocimiento, y ya recientemente también se ha relacionado con como una consecuencia. Algo que es importante mencionar es que se requiere una serie de factores para que se desarrolle un proceso. O sea, incluso en el síndrome de Guillain-Barré se requiere que el paciente tenga ciertas afecciones o ciertas susceptibilidades para poder desarrollar este problema. En el caso del cáncer colorectal, también, pero se ve que Campylobacter es uno de esos factores, o sea, puede ser un detonante. Sí, sin embargo, el hecho de que nosotros nos enfermemos con campilobacteriosis no significa que vamos a venir a desarrollar un problema de estos. Puede, sí. ¿La probabilidad es alta? No, no es alta. Es como, por ejemplo, en el síndrome Guillain-Barré que decimos 7 personas de cada 10,000 que se enferman van a venir a desarrollar el síndrome Guillain-Barré, pero pues el problema es que si yo soy esa 1 del 10,000, pues realmente a mí me va a afectar mucho, ¿no? Entonces, la meta es que no haya definitivamente ningún paciente que desarrolle este tipo de problemas. Muy claro, muchas gracias. Por acá nos preguntan sobre la transmisión de persona a persona, que también se mencionó en la presentación. ¿Qué tan alta es esa tasa de transmisión? Si es por ejemplo, utilizar los mismos utensilios de una persona que tenga la enfermedad, si es por comer de los mismos alimentos, si es un asunto de alta transmisión como por ejemplo enfermedades virales, o qué tan alta o cómo es esta transmisión para entender un poco más esa ruta. Bueno, esta ruta de transmisión es la menos común, la más infrecuente, por decir así. Y generalmente se menciona que es por una contaminación con materia fecal contaminada. O sea, hay alguna, por ejemplo, que cae algún alimento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con las manos, una persona que está manipulando algo que está contaminado y que pues prepara alimentos o él los consume, bueno, pues ahí puede ser la contaminación. Sin embargo, es la menos probable, o sea, no es afortunadamente tan frecuente. Y bueno, pues el hecho de que una persona esté enferma, nada más hay que, por ejemplo, si trae un proceso diarreico, bueno, pues higienizar bien los baños, lavarse bien las manos de manera continua. Son cosas que en un momento dado pudieran minimizar mucho el riesgo. Bien, por acá nos preguntan que se hizo mención a que el microorganismo puede ser viable no cultivable. Que si podría explicarle un poquito más a qué se refiere esto. Sí, esto es un estado que se encontró y que actualmente en los últimos reportes lo consideran como un factor de virulencia, debido a que pasa a un estado metabólico, haga de cuenta como que está en un estado en pausa. Entonces, cuando se quiere buscar al microorganismo, no se encuentra en los medios de cultivo convencionales. Entonces, como que tiene que resetearse el microorganismo para que en un momento dado comience a crecer.
Esto se ha visto que no es único de Campylobacter, se ha estudiado en muchos microorganismos como Vibrio, Salmonella, y se ha visto que tienen esa capacidad para estar en ese estado como inactivo o pausante, ¿sí? Entonces, bueno, pues metabólicamente está como más lento y bueno, pues esto hace que se batalle para poderlo identificar. Sin embargo, esto sí se puede hacer, o sea, la identificación del microorganismo cuando se encuentra en este estado por medios moleculares. Sí, entonces porque buscamos el material genético, entonces aunque esté ahí no va a crecer, pero sí lo vamos a poder detectar mediante métodos moleculares. Igual podría causar enfermedad, aunque no sea Así es. controlable. Sí, porque en un momento dado luego puede volver a entrar a estado activo, ya cuando se encuentra con las características ideales ya en el huésped y entonces ahora sí ya metabólicamente está bien activo y puede desarrollar todo su proceso. Gracias. Sin exagerar, tenemos cientos de preguntas por acá. Seguimos tratando de abordar la gran mayoría, de resumirlas para que podamos aclarar todas las dudas, pero creemos que muy posiblemente tengamos una sesión posterior donde invitemos de nuevo a la doctora porque hay muchísimas inquietudes y no quisiéramos que nadie se quede con preguntas. Pues hay muchas preguntas sobre esas estrategias de control del microorganismo, por ejemplo, con fosfato trisódico o con las sustancias naturales, los compuestos naturales. Nos preguntan que a partir de qué concentraciones, en cómo se puede utilizar esto para lograr controlar un poco el microorganismo. Miren, con todo gusto les puedo compartir el artículo que nosotros publicamos. En el caso del fosfato trisódico, este es un tratamiento que la mayoría de la industria avícola aplica a los pollos, ¿sí? O sea, así como cuando decimos del cloro, que se clora el agua, en el caso de los canales de pollo, generalmente se les da un baño de fosfato trisódico, ¿sí? Entonces, para tratar de reducir la contaminación por Campylobacter, pero también por otros microorganismos, o sea, no solamente Campylobacter, sino por ejemplo Salmonella. Entonces, en el caso, sin embargo, bueno, pues como les comento, esto no es un tratamiento que nosotros apliquemos en casa, o sea, esto es para principalmente en el caso de la industria. En casa, bueno, pues los marinados que nosotros hemos encontrado sí han sido efectivos. Sin embargo, bueno, pues se tienen que dejar un poquito de tiempo. O sea, nosotros vimos una reducción importante de 5 logaritmos, que es bastante, principalmente después de 48 horas de haber estado marinando, por decir así, ese producto. ¿Sí? Entonces, pues puede ser una alternativa, puede ser una opción, sobre todo en aquellos productos que pudiéramos nosotros tener pendiente de que vayan a cocerse de una manera inadecuada. Por ejemplo, cuando queremos hacer un pollo asado, ¿sí? Pero en el caso de si queremos nosotros preparar un pollo y lo vamos a cocer en agua, ahí sí, con el hecho de que nosotros lo cozamos y quede la carne cocida, ya con eso estamos eliminando al microorganismo, porque no va a soportar esas condiciones que nosotros le aplicamos. Muy bien, justo esa es otra inquietud, que si este microorganismo es una bacteria esporulada, que si puede No. resistir altas temperaturas, que si será que sobrevive el tratamiento térmico y por eso la alta incidencia. Sí, no, esta bacteria no forma esporas, sí, entonces pues es relativamente pues fácil, entre comillas, ¿verdad? Eliminarla. Vemos que no ha sido tan fácil porque se siguen presentando muchos casos, pero bueno, de una u otra manera nosotros podemos hacer nuestra labor desde casa, sí, al menos evitando la contaminación cruzada, que es muy importante, y pues también haciendo un buen cocido de los productos para que vamos a consumir. Bien, bien, excelente. Nos dicen por acá desde la industria que si será relevante a nivel de control interno empezar a muestrear superficies en contacto directo con el producto, o bien si solo con análisis de producto terminado sería suficiente. Pues yo creo que dependiendo de la planta, eh, como países latinoamericanos siempre pues estamos cortos de recursos, ¿no? Y las empresas siempre también están cortas de recursos, ¿no? Entonces, mi primera sugerencia es analizar el producto terminado,
Ya si tienen problemas con el producto terminado, o sea, si da positivo, entonces ahora sí yo creo que ya tendríamos que buscar las causas, ¿sí? Entonces se pudieran analizar superficies, pero como cuestión de rutina y para estar tranquilos en relación con la calidad del producto, yo les sugeriría primero el producto terminado. O sea, el pollo, vamos, muestrear los pollos. Listo. Nos preguntan acá que al estar vinculado con aves, si por ejemplo huevo también sería una matriz alimentaria vinculada con este patógeno, si sería necesario analizarlo. No, hasta ahorita no se ha relacionado mucho con huevos, más que nada es es en la carne, sobre todo se ha visto, por ejemplo, al momento del desplume del pollo, quedan poros muy grandes y se ve que Campylobacter pues puede contaminar y alojarse en esos poros. Por ejemplo, yo creo que todos hemos cocido pollo y específicamente en las alitas, las alas se les quedan los poros muy grandes donde se les quitan las plumas, entonces ahí es el lugar donde se alojan. En el caso de los huevos, no, afortunadamente no se ha correlacionado a otros microorganismos, por ejemplo, salmonela, pero Campi hasta ahorita no. Bien, bueno, algo menos en qué pensar. Así es. Tenemos por acá que están haciendo un análisis, hay varias personas de la audiencia que están analizando que, bueno, las prácticas higiénicas posiblemente sean muy similares en la región latinoamericana, pero estamos viendo un repunte. Entonces, ¿cuáles podrán ser las posibles causas de este repunte en este momento? Si tiene que ver algo con una exposición crónica o una exposición muy alta al microorganismo por aumento de consumo, ¿cuál podría ser la explicación de por qué de pronto estamos viendo repuntes en toda la región? Mire, la verdad es bien difícil darle una respuesta. Sin embargo, lo que a mí, en base a lo que he leído en los reportes que se han emitido en Guatemala, es que el agua de consumo ha salido con contaminación fecal. Entonces, esta pudiera ser un factor. Estoy especulando, o sea, realmente tendría que hacerse un estudio mucho más a fondo para poder buscar las causas. Sin embargo, bueno, puede ser que por alguna exposición involuntaria, vamos, o sea, la gente esté consumiendo agua mal tratada y bueno, pues, y esto que esté ocurriendo en diferentes partes del país, en diferentes países, pues se pudiera dar, o sea, pero realmente no me siento con mucha capacidad ahorita para dar una respuesta vamos, sería mucha especulación, pero esa pudiera ser la causa en base a esos reportes. En el estado de Tlaxcala se está investigando, acá en México, se está investigando la razón. O sea, se ha encontrado en un tercio de los pacientes que presentaron Guillain-Barré, se encontró Campylobacter jejuni. Sin embargo, todavía se está analizando agua o producto que hayan consumido, o sea, se está haciendo la trazabilidad para tratar de buscar la fuente, pero todavía no se ha encontrado. Claro, mucha información todavía por investigar y por encontrar esas posibles causas, pero igual la prevención es lo básico acá, ¿verdad? Tratar de disminuir esa incidencia. Pues nos preguntan que si un paciente que tiene Campylobacter, si recibe el tratamiento adecuado, si evoluciona bien o si esta persona sigue presentando problemas por haber tenido la infección. Es algo más clínico, se sale un poquito del alcance de de nuestra presentación del día de hoy, pero bueno, por acá se la están compartiendo. ¿Qué pasa con ese paciente que ha tenido Campylobacter después de padecer la enfermedad? ¿Si el tratamiento le resuelve o sigue teniendo problemas? Mire, es que va a venir a depender de la evolución de cada paciente. En el caso digamos que un cuadro de una persona que está inmunocompetente y no tiene comorbilidades y todo, lo más seguro es que va a tener una infección y posteriormente, después de un tiempo, se resuelve y ya no hay ningún problema. En el caso de algunos pacientes que se pueda desarrollar algunas secuelas, como el caso de Guillain-Barré, bueno, pues ahí sí se les da tratamiento. Pueden tener, algo que es importante es que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, por lo tanto no es infecciosa, no hay ningún riesgo de que una persona esté en contacto con otra y me voy a enfermar.
para nada. O sea, este es un problema intrínseco del propio paciente. Él está produciendo anticuerpos que están dañando su sistema nervioso. El tratamiento que se administra es inmunoglobulinas inyectadas, intravenosas, y va a venir a depender de la evolución del paciente que tantos tratamientos se les apliquen. Si ha habido remisiones completas, son enfermedades agudas, entonces a veces hay una remisión muy rápida porque las inmunoglobulinas van a ir contra los anticuerpos que están afectando el sistema nervioso, contra nuestros propios anticuerpos, y bueno, pues los bloquean y no hay afectación. Sin embargo, en algunos casos se menciona que puede haber una neuropatía desmielinizante, entonces ahí hay se desmieliniza la neurona, entonces ahí sí ya la recuperación es más lenta, puede tardar 1 año o 2 años, pero puede recuperarse. En otros casos, el problema avanza hasta llegar a tener problemas respiratorios y la persona va a necesitar cuidados ya más especializados como ventilación artificial, etcétera. Y bueno, pues incluso algunos pueden llegar a la muerte. O sea, no hay una regla para poder decir la progresión de la enfermedad y aquí va a parar. Va a venir a depender de cómo el paciente va evolucionando y de las características propias de cada paciente. Claro, tenemos muchísimas solicitudes, tenemos muchas solicitudes de participantes que quisieran leer los artículos que nos mencionó el día de hoy para ver los detalles de en qué concentraciones. Entonces, pues, quizás los podamos compartir con todas las personas inscritas una vez que finalicemos la sesión y ya podamos compartir la grabación para los que no están acá y lo escuchan de forma diferida. Y si usted nos lo permite, pues sería de gran valor poder compartir esa información que tenemos mucha inquietud de poder leer. Con todo gusto los podemos compartir. Gracias. Hemos llegado a las 11 de la mañana y seguimos teniendo una lluvia de preguntas, pero el compromiso era de generar este seminario en 1 hora para poder transmitir la información, para poder responder preguntas básicas. Estamos tremendamente agradecidos con la doctora por su participación, una exposición de grandísimo valor, de gran relevancia y que estamos seguros que va a ser de mucho valor para quienes estamos aquí escuchando y aprendiendo el día de hoy. Invitarlos a que vamos a tener otros próximos eventos. Tenemos en el mes de abril una exposición sobre aromas que conservan, descubrimiento del potencial de los aceites esenciales en alimentos. Esto va a estar a cargo del profesor, el doctor Diego García de la Universidad de Zaragoza en España. Y también, por supuesto, aprovechar para invitarlos a otros eventos. Por ejemplo, tenemos un congreso que se va a realizar en San José, Costa Rica, en el mes de agosto, donde vamos a estar abordando el tema de la ciencia y la tecnología para la evolución de los sistemas alimentarios. Cordialmente todos invitados, el evento va a ser presencial y también se puede participar de forma virtual y pues ahí podrán ver el vínculo a la página web que la pueden encontrar en internet. Ya está disponible, ya están abiertas las inscripciones y estamos recibiendo trabajos. También si hay participantes de la audiencia que son de la academia, cordialmente invitados, y de la industria también, entidades gubernamentales, no gubernamentales, están cordialmente invitadas a compartir sus experiencias de éxito en diferentes temas de la ciencia y la tecnología de alimentos. Creo que con esto ya tenemos todas las invitaciones y claro que los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, que estén al tanto de los eventos, de todas las actividades que como esta, estamos seguros que es de extremo valor y que viene a responder una serie de inquietudes que no tenemos uno, sino muchos de los participantes. De nuevo agradecerle a la doctora, ha sido un placer y un honor tenerla con nosotros el día de hoy y agradecerle a todos los participantes que nos acompañaron. Muchísimas gracias por invitarme y nos vemos pronto. Gracias a ustedes, profesora. Solo quiero, evidentemente darle las gracias a ambas y replicar que aquí en la pantalla salen corazones y aplausos para usted, profesoras. Así que muchísimas gracias. Que viendo la lista de preguntas, definitivamente hay mucho más por hacer en este tema, pero yo les quiero agradecer a ambas por haber compartido todo ese conocimiento y las experiencias con las personas que participaron en el evento y que lo van a ver. Así que muchísimas gracias a ambas. Muchos aplausos y muchos corazones para las dos. Que tengan una feliz tarde todos. Muchas gracias.